Buenas tardes, queridas hermanas. Dios las bendiga en esta tarde. Y bueno, gozosa de poder compartir una palabra con todas ustedes. Y espero que sea de bendición, así como lo es para mi vida, ¿sí? Quería estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 36 al 42. Lleva por título Dorcas es resucitada, ¿sí? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Y bueno, podemos ver aquí que la palabra del Señor nos está hablando sobre esta mujer, Tabita. En el griego, en arameo tenía este nombre, y en el griego se llamaba Dorcas. Y traducido, los 2 nombres significa gacela, ¿sí? Y dice que ella era una discípula del Señor. Un discípulo es aquella persona que aprende la palabra del Señor a través de la Biblia, a través de los hermanos que le enseñan, que día a día quiere nutrirse y saber las cosas que Dios tiene preparadas a través de sus enseñanzas, ¿sí? Podemos decir que ella era una discípula y que se gozaba en poder aprender día tras día de lo que el Señor tenía preparado para su vida. Y a pesar de Dorcas, no era solamente una discípula, sino que ella tenía una misión en su vida. Ella no dijo: porque soy mujer me voy a quedar en mi casa de brazos cruzados sin hacer nada. En aquella época saben bien que las mujeres no tenían grandes cosas para hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no les era permitido hablar en las sinagogas o en las iglesias, como sería hoy en día. No podían ir al templo y estar reunidas junto con los hombres. Estaban muy, como podemos decir, muy restringidas en hacer las cosas que hoy en día podemos hacer las mujeres. Y dice que Dorcas, a pesar de ello, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea que podemos suponer que esta mujer debía tener una posición holgada, ¿no? Porque dice la palabra que ella lo hacía abundantemente y constantemente, ¿sí? Y aquí la palabra limosna no tiene nada que ver como lo usamos hoy en día, sino que realmente la limosna que ella hacía significa actos de caridad por amor a Dios, ¿sí? Y la palabra nos dice
que ella daba lo que tenía para aliviar a otros, y como ya dije, no lo hacía de vez en cuando, sino que era su trabajo diario, su trabajo constante, ¿sí? Era el servicio que Dios le había encomendado a ella, y ella fielmente lo hacía, lo cumplía, ¿sí? Y cuántas personas, ¿no?, habrán sido vestidas por esta mujer. Cuántas viudas, cuántos niños, cuántos enfermos, desamparados, habrán recibido una túnica o un vestido para cubrirse, ¿no?, con el trabajo que ella hacía. Y hoy en día es muy fácil tener un vestido, una remera, una ropa. No solamente tenemos una, sino que tenemos varias, más las mujeres, ¿no?, comúnmente. Pero en aquella época era muy difícil tener una túnica o un vestido. ¿Por qué? No había la tecnología de hoy en día, ¿no es cierto? No había fábricas textiles, no había máquinas de coser, no se podían comprar las telas ya hechas, sino que era un trabajo muy trabajoso y muy costoso, ¿sí? Había que hilar la lana en la rueca, había que tejerla en el telar, había que coserla lo más fuerte posible, porque quizá en esa época la persona iba a tener solamente esa ropa para poder usar. Entonces podemos imaginarnos, ¿no?, qué amada y qué bendecida era esta mujer por todas las cosas que ella hacía. Pero ¿qué pasó? Nos dice la palabra que un día ella enfermó, y para dolor de todos los que estaban alrededor de ella murió. Y qué golpe, ¿no? Qué pérdida tan grande habrán sentido toda esa gente. Y la verdad que podemos decir que cuando un hermano que es de bendición para nuestras vidas fallece o parte con el Señor, sentimos ese golpe muy profundamente. ¿Por qué? Porque sabemos que nos está faltando algo, ¿sí? Son pérdidas que realmente al ser humano le son dolorosas. Y la muerte de Dorca fue realmente muy sentida por todos los creyentes de Jope, ¿sí? Tal es así que dice que mandaron a buscar a Pedro, que se encontraba en la ciudad de Lida. La ciudad de Lida quedaba muy cerquita, estaba a unos 16, 18 kilómetros de Jope. Y dice que Pedro vino enseguida. Él no tardó en venirse, no dijo voy mañana, voy pasado, no. Dice que Pedro enseguida fue allí donde lo estaban necesitando. Y no sabemos por qué lo mandaron a buscar a Pedro. No sabemos si ellos querían que se la resucitaran a esta mujer, o que querían que viniera Pedro a consolarlos. No sabemos por qué motivo estos creyentes mandaron a buscarlo, ¿sí? Y dice que cuando llegó Pedro a ese lugar, las viudas le mostraron, llorando, los trabajos que ella hacía, los vestidos, las túnicas que ella hacía con tanto amor. Amén. Y entonces dice que Pedro hizo salir a todos los que estaban en la sala, se quedó a solas con ella y le dijo: levántate, Tabita, o Tabita, levántate, ¿sí? Y dice que ella abrió los ojos, se incorporó, y Pedro la presentó viva a quienes la estaban llorando. Qué impresionante, ¿no? Dicen que este fue el primer milagro que sucedió, hecho por un apóstol, luego de que el Señor hubiera resucitado y ya fuera ascendido a los cielos. Este fue el primer milagro que fue realizado, la primera resurrección. Y acá nos podemos preguntar, ¿no? Hacer una pregunta. ¿Era tan necesario el trabajo que hacía esta mujer
que era tan amada, ¿no lo podría haber realizado otra mujer quizá en su lugar, haber tomado el mismo trabajo que ella hacía y continuar su obra? Tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que los hermanos buscaban que ella pudiera ser restituida porque era sumamente amada. Pero no solamente eso, sino que el Señor tenía otro propósito. Nos dice en el versículo 42 que esto fue notorio en Jope, allí donde vivía ella. Claro, ustedes se imaginan, una persona muerta resucitada, ¿sí? Dice que fue muy notorio y que muchos creyeron en el Señor. Muchas almas que no conocían al Señor fueron salvas por este milagro que había sucedido. Amén. Así que miren qué útil y qué bendecida fue esta mujer delante de los ojos de Dios. Su vida fue un ejemplo de buenas obras y posteriormente, a través de su muerte, fue el canal para que muchas personas creyeran en Dios y pudieran ser salvas, ¿sí? Y qué importante es también que nosotras, como mujeres cristianas, podamos pedir al Señor en qué podemos ser útiles. No importa que nuestro trabajo sea pequeño o grande, eso a Dios no le importa. Lo que sí que tenemos que tener un corazón predispuesto para el servicio al Señor. Y tenemos que darle lo que nosotros tenemos que dar, lo que nosotros tenemos para ofrecerle. No importa lo que el otro haga, sino lo que Dios nos manda a nosotros. Amén. Como ya les decía, puede ser grande o pequeño la labor que tenemos para hacer. Puede ser a través de predicar la palabra detrás de un púlpito, puede ser repartiendo un tratado, puede ser enseñando la palabra, puede ser limpiando la iglesia, puede ser también aquellas hermanas que están intercediendo, orando, clamando por las necesidades de la iglesia, y sabemos que son columnas, ¿sí?, de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellas están clamando por cada una de nuestras vidas. Amén. Y qué importante entonces es que busquemos, ¿no?, delante de la presencia del Señor en qué podemos servirle, ¿sí? Y también que podamos preguntarle, como en una oportunidad le preguntó Pablo a Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí no se trata de hacer lo que hace el otro, el asunto es personal, es de cada uno de nosotros, ¿sí? Que le podamos preguntar al Señor, nosotras también, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi servicio hacia ti? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? Y así como Dorcas supo cuál era su trabajo y se dedicó a hacerlo, que nosotras también podamos saber cuál es el nuestro y que podamos dedicarlos a Él de lleno, en abundancia, como Dios le agrada, ¿sí? Y les quiero dejar como reflexión un último versículo que para que cuando estemos delante de Dios cara a cara podamos decir, como dice Mateo 25, 21, que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.
Así que bueno, queridas hermanas, espero que haya sido de bendición esta palabra, que muy prontito nos podamos volver a ver. Y bueno, que Dios me las bendiga muchísimo, las amo y bueno, las quiero mucho, ¿sí? Que Dios las bendiga.